aliento a cada uno de los jóvenes que están presentes el día de hoy. Te damos a ti el control, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, babe. Ok, so la predicación se llama pausa, alaba, clama y reflexiona. No sé si se pone en el screen, pero muchos conocen la palabra como Selah y salen en el, ¿cómo se llama? En los Salmos. Salen en los Salmos. Y entonces, alaba, clama y reflexiona. Son muchos de nosotros en la vida cristiana pasamos por procesos y a veces no son procesos que nos agradan, a veces son procesos que nos gustan mucho, donde podemos ver un crecimiento rápido, o podemos ver like on a word system very fast. You know, when we put in the work, we see in a word quick, but there's times where that isn't the case, where you have to wait a little bit of a time before you see the reward. So en la vida cristiana muchos de nosotros tenemos nuestros procesos donde podemos ver la recompensa a veces en ese momento, pero muchas veces no podemos ver la recompensa porque el proceso se nos extiende, o se nos hace muy largo o es muy duro. Y en el proceso, una de las claves que el Señor puso en mi corazón para ayudarnos en el proceso que cada uno estamos teniendo individualmente es pacientemente esperar, alabar, clamar, pausar y reflexionar. So, estas son unas claves que el Señor puso en mi corazón que nos van a ayudar a… No sé por qué hay mucho like feedback o echo. Estamos cantando muy recio. Pero so, el Señor puso esto en mi corazón como llave, como key, ¿cómo se dice aquí? Como claves para ayudarnos a ser dueños de este proceso. Entonces, a muchos de nosotros no nos gusta lo que es la paciencia. Y la paciencia es, if you can put it on the screen, I think we're on the third slide. Pero la paciencia es constancia, perseverancia, el sobrellevar, la firmeza, mantenerse, sufrimiento con paciencia, permanecer, la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes del fracaso. So it's like a mouthful, es mucho para decirles, son mis propias palabras. La paciencia es el producto de permanecer firme y fortalecido ante los inconvenientes y el fracaso que produce una disciplina espiritual. Entonces, la paciencia es el permanecer firme y fortalecido ante los inconvenientes que pasan en nuestras vidas y ante el fracaso que en veces tenemos que pasar. Y el mantenernos en esta paciencia, el mantenernos firmes y fortalecidos ante estos inconvenientes, ante los inconvenientes y fracasos de la vida, nos lleva a una disciplina espiritual mayor. Entonces, the next slide dice, ¿cómo permanecer firmes y fortalecidos en medio del fracaso, en medio de la tristeza, en medio del enojo, de la amargura, en medio de las dudas, en medio del desánimo, etcétera? Entonces, ¿cómo se supone que yo voy a permanecer firme y fortalecido en medio de mi rabia, en medio de mi amargura? ¿Cómo voy a permanecer firme y fortalecido en medio de las muchas dudas que tenga, en medio del desánimo que tenga, en medio de las circunstancias que están fuera de mi control? Y aquí es donde viene el título, que es ¿cómo vamos a hacer eso? Por medio de pausar, alabar, clamar y reflexionar. Entonces, la primera, slide 7, la primera el primer ejemplo que quiero dar está en Job, capítulo 1. Job es un hombre impresionante, dice la palabra de Dios que era el único hombre perfecto que se encontró, que era tan perfecto que Satanás fue ante Dios, y el concilio que él tenía
de ángeles y decía la Biblia que Satanás venía a derrumbar la tierra y vino frente a Dios y le dijo, ¿sabes de Job? Y luego Dios dice, that's okay. Thank you, girl. Ay, gracias. Sorry, es que me dio sed. Pero, decía que le dice Satanás, ¿sabes de Job? Es un siervo que tú no, o sea, le has extendido gracia, misericordia, le has dado mucha prosperidad, él es muy rico. Apuesto que si le quitas todas las riquezas que él tiene, él va a contradecir, él va a blasfemar en contra de ti, y blasfemar es negar a Dios. Y pues Dios le dice a Satanás, pues sabes que no creo que él vaya a blasfemar en contra de mí porque es un hombre perfecto y recto delante de mis ojos. Y luego Satanás le dice, pues déjame, te enseño que sí lo va a hacer y le voy a quitar todas sus riquezas y vas a ver que va a blasfemar en contra de ti. Entonces Dios permitió que Satanás fuera y tocara a Job. Y le dijo Dios a Satanás, puedes quitarle todo, hacerlo sufrir, pero no lo toques, o sea, no le quites la vida, se le tiene que dejar la vida. Entonces Satanás tiene que sujetarse a Dios, lo cual lo permitió ir. Entonces en Job 1, Satanás va a Job y Job tenía un ganado enorme. Y lo primero que pasa es que Job pierde su ganado, todos sus animales. Es como si te roban tu carro, ¿ok? Vamos a compararlo. Te roban tu carro y van corriendo un siervo y le dice a Job, Job, sabes que te robaron todo tu ganado y además de eso te mataron a todos tus sirvientes de tu hogar que estaban con el ganado. Y luego le vienen a correr a decir esa noticia y luego Job se queda como, ¡uf! Qué feo, me robaron. Es como si te dicen te robaron tu carro. Y luego vienen y viene otro siervo detrás de él y le dice, oye Job, ¿sabes que se perdió tu rebaño de ovejas? Unas personas se las acaban de robar y también mataron a los pastores que estaban ahí, fue una causa natural. Y luego Job de que, acabo de perder todo mi ganado, acabo de perder todo mi rebaño de ovejas. Ok, y inmediatamente después de ese siervo viene otro siervo y le dice, oye Job, se acaban de robar tus camellos y también te mataron a los siervos que estaban con tus camellos. Entonces era uno tras uno tras uno y Job ni siquiera podía como responder, ¿no? Yo me imagino. Y al final viene corriendo el último siervo y le dice, Job, estaban tus 10 hijos comiendo y en la cena se cayó una pared y mató a tus hijos. Y Job perdió a sus 10 hijos en ese momento. Y le dice, fue el único que pude, o sea, sobrevivir para contarte. Entonces Job en ese momento recibió pum, 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 un bombarde de noticias que son muy dolorosas, perder ganado. O sea, haz de cuenta, te quitan tu carro, te roban tu carro, te quitan tu casa, pierdes a tu mamá o tu papá, se mueren, o no sé, pierdes a tu hermano o a tu hermana, se mueren, y te dicen eso uno tras uno, y dice que, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿No? Como yo me imagino llorar mucho y quedarme ahí como en shock, pero lo que hizo Job fue que él pausó y en esta pausa Job se dejó ser humano, se dejó ser hombre. Job entonces se levantó lleno de dolor y se rasgó la ropa y se rapó la cabeza. Y en ese entonces en la Biblia se decía que eso era una señal de un dolor, de un luto extremo. Y ese luto también lo enseñó un hermano de Josué el soñador cuando le dijeron que Josué se había muerto, que lo habían matado. Entonces este es un signo de alguien que estaba en luto, alguien que le dolía su corazón, alguien que había pasado tragedia, ¿no? ¿Y qué fue lo segundo que hizo Job literalmente en ese momento? En Job 1, 20 al 22, si tienes tiempo de leerlo, yo honestamente creo que fue el primero, el único capítulo de todo el libro que más me impactó, aunque al final está muy bonito también, pero el primero fue como más de reflexión personal. Y luego al final, después de que se rasgó su ropa, él alabó, se inclinó en actitud de adoración.
Entonces no se quejó con Dios, no le gritó a Dios, no le empezó a reclamar, sino que se rasgó sus ropas, se peló todo su pelo y se arrodilló y adoró y lloró y adoró. Y después de llorar y después de ser humano y de adorar a Dios, Job reflexionó. Y su reflexión dice: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y es como, yo no sé si yo pudiera decir eso después de, no sé, perder a un hijo. Yo no podría decir eso, pero él tomó su pausa, él tomó un momento para alabar y reflexionó, y su reflexión lo dejó aumentar en su espiritualidad, ¿no? Después en Job 2 podemos ver cómo le afecta la salud. So slide number 8, chapter 2 of Job, it says, dice que Job llegó, no solo perdió todo lo que él tenía, pero Job llegó a ser afectado por su salud fue afectada. Job, se le permitió a Job que tuviera como hoyos en su piel tan cochinos que le salían gusanos y estaban abiertas estas llagas todo el momento en todo su cuerpo, y eran, no se cerraban y no se dejaba de rascar. Imagínate tener pus y tener de que gusanos creciendo, comiendo tu piel. Y dice, lo busqué y decía que es una infección no solo en la piel, pero que llega hasta los pulmones y es un dolor muy intenso. Las afecciones en la piel, esta infección era en la piel especialmente, era una de las infecciones más repulsivas que obligaban al enfermo a mantenerse aislado de las demás personas. Entonces Job estaba aislado, estaba con mucho dolor y no me imagino qué dolor, porque, wow. Pero dice en la palabra que Job tenía amigos y que mientras Job sufría, sus amigos iban a buscarlo y de lejos podían ver a Job. Y dice, a cierta distancia alcanzaron a ver a Job los amigos y como apenas podían reconocerlo, o sea, ni sabían que era Job, no lo podían reconocer, tan mal estaba, que empezaron a gritar sus amigos, empezaron a llorar y llenos de dolor se rasgaron la ropa ellos también, lanzaron polvo al aire y sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir ni una sola palabra, pues veían que el dolor que Job tenía era muy grande. O sea, Job no dice que Job dijo nada, no dice que se quejó, solo dice que Job estaba ahí con dolor extremo, con gusanos que le salían de la piel, pero sí dice que los amigos, o sea, pudieron experimentar, ser testigos del dolor que Job estaba sufriendo. Entonces, aquí podemos ver esa pausa y podemos ver la humanidad del dolor que Job estaba teniendo por ese problema de salud. Y luego en el capítulo 2 de Job dice que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 dice que la oración que Job tuvo en ese sufrimiento fue tan grande a Dios, o sea, fue un clamor tan como bramar, como un tipo de bramación. ¿Han escuchado antes como que un animal se muera? ¿Cómo suena un ruido? ¿Cómo suelta el ruido un animal antes de morir? Es como un bramar. No, no lo voy a hacer, pero es un bramar y lo he escuchado y da mucho miedo. Y, o sea, imagínate en la noche estoy tratando de dormirme y vivo ahí en el Guija. Hay mucho terreno en todas partes y solo escuchas cómo entre los animales están matando y escuchas ese ruido. Está bien feo ese ruido, literal. Y entonces Job literalmente estaba bramando en oración a Dios con tanto dolor en su piel. Y su sufrimiento y su clamor fue tanto que Job estaba clamando y estaba
como aborreciendo el día en que nació. Estaba diciendo, mejor me hubiera sido nunca haber nacido y maldito sea el día que nací y que me concibieron y que no sé. Y empieza a decir de que mejor me hubiera sido no haber nacido para no tener que sufrir esto. Y, o sea, estuvo intenso su dolor, su dolor. Entonces, al final de este clamor que él tuvo, está la reflexión que viene diciendo, y aquí es cuando adquiere sabiduría Job. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Entonces, esto es muy intenso porque Job dijo, no, hombre, no hubiera nacido, me hubieran abortado, bla, 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 estaba diciendo muchas cosas, pero nunca pecó ni una palabra en contra de Dios, o sea, no blasfemó. Gusanos le estaban saliendo de su cuerpo y no blasfemó en contra de Dios. Entonces podemos ver el sufrimiento en Job 3, del 2 al 26, y voy a agarrarlo acá porque es otra versión. Job 2, perdón, dije 3, ¿verdad? Sí, perdón. Si alguien lo tiene en cualquier otra versión que no sea Reina Valera, es que no lo quiero leer tan difícil de entender. Job capítulo 3, del 2 al 26. A ver, Dios habla hoy. A ver, vamos a decirlo. Dice Job, y voy a leer un poquito, no voy a leer tanto porque no quiero ir tanto en detalle en qué tan fuerte fue su sufrimiento, porque sí está un poco fuerte, pero dice, maldita sea la noche que fui concebido, maldito sea el día en que nací, ojalá que el día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido, ojalá una sombra espensa lo hubiera oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror, ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubiera maldecido los hechiceros que tienen poder sobre los Leviatán, perdón, creo que lo dije mal. Entonces, solo era un pedazo pequeño, pero podemos ver el dolor de Job, la amargura, podemos ver qué tan fuerte era ese sufrimiento. Y me salió un gusano, me salió me salió una mosquilla por ahí. Bueno, entonces podemos ver que el sufrimiento era muy extenso y en Salmos 42, a ver, Salmos 42 dice, y Salmos 42 es como una, dice mi esperanza está en Dios, pero es como un canto en el cual también se está hablando sobre el sufrimiento que uno puede experimentar y dice aquí, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me pregunto, ¿dónde estás tú, Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciendo al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. Qué gran fiestas entonces. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguirá alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región de Río Jordán, desde los montes de Hermón y Mizar, se escuchan los precipicios, el eco atondar en tus cascadas, los torrentes de agua
que tú mandas han pasado sobre mí. X cosas sigues leyendo y se repite el mismo verso de ¿por qué me has olvidado? ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Mis huesos me duelen, las ofensas, hasta las ofensas de mis enemigos me duelen hasta el hueso. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios. Entonces, leo esto porque el sufrimiento que Job estaba experimentando era muy pesado y no imagino el dolor y la amargura y el enojo y acababa de perder a sus hijos, el, el vacío que ha de haber sentido de no tener a su familia. Haz de cuenta que pierdes a tu ser amado más cercano que tienes. Y pero en este sufrimiento, o sea, está en el principio hablamos sobre la pausa, el alabar a Dios, el clamar y el reflexionar. En este sufrimiento que Job estaba experimentando, él estaba enfocándose en clamor, en la oración. Él estaba alabando, clamando, orando a Dios, estaba platicando con Dios. Job tenía esa confianza, esa relación con Dios donde Job podía ir a Dios y decirle: Señor, es que me siento muy mal, es que me siento de la patada, es que decía haber no nacido y Job puede hablar así con Dios porque Dios y Job tenían una relación íntima donde Job podía clamar libremente. Job no estaba hablando con un extraño, Job estaba hablando con su padre. Entonces, aquí podemos ver cómo Job clamaba, podemos ver que hay humanidad, pero que todavía él está siendo un hombre que no peca y no blasfema contra Dios. Y es importante, no sé si se acuerdan al principio que hablamos de la definición de la paciencia. La paciencia es el producto de permanecer firmes y fortalecidos ante los inconvenientes y el fracaso que produce la vida. Y todo esto produce una disciplina espiritual, lo cual quiere decir que no hay paciencia sin sufrimiento y sin paciencia no hay un desarrollo de una disciplina espiritual. Entonces, no puede haber desafortunadamente una varita mágica que quita todos tus problemas. No puede haber una clave por la que tengas que vivir si eres recto, si vives así. No hay forma de evadir el dolor, el sufrimiento, la pérdida. No hay forma de evadir la enfermedad. No hay forma de regresar el tiempo y no tener que sufrir con experiencias de la vida que hemos vivido, que hemos confrontado. Pero no hay paciencia sin sufrimiento y sin paciencia uno no puede desarrollar una vida espiritual más disciplinada. Y en el transcurso de tu proceso necesitamos ser pacientes para llegar hasta el premio, ¿no? Para llegar hasta el final, para ver la recompensa. Y en el transcurso de andar en paciencia, de andar desarrollando una disciplina espiritual, vamos creciendo y vamos adquiriendo sabiduría que a lo mejor podemos dar a alguien más, que a lo mejor podemos aconsejar a alguien más. No sabes, a mí me pasó esto, o a lo mejor podemos ser como esos amigos de Job que estaban ahí para alguien y que simplemente estábamos llorando con ellos en silencio, ¿no? Entonces, es muy importante pasar estos tipos de confrontamientos de la vida porque llegamos a una disciplina espiritual más firmes y más desarrollada. Y es muy importante llegar a estas disciplinas espirituales porque si no llegamos a esta disciplina espiritual, desafortunadamente vamos a caer a ser hombres de doble ánimo. Sin disciplina espiritual, podemos caer a ser hombres de doble ánimo. Entonces, antes de continuar al otro punto, ya mero acabamos, creo que faltan 3 more slides. Pero si tú lees el libro de Job, vas a leer la conversación entre Job y sus amigos. Y los amigos de Job están todos preguntándose:
¿por qué esto le está pasando a Job? Y unos dicen, oh, es porque es un pecado que no ha dicho Job, arrepiéntete. Y luego Job les dice, no he hecho nada, soy inocente. Y luego otro le dice, es que eres muy altivo y tú crees que tú eres muy perfecto y tienes que humillarte delante de Dios. Y Job les dice, es que no he blasfemado contra Dios, ese no es el problema. Y es un diálogo entre los amigos de Job y Job sobre cuál es el problema, y entre esos diálogos también vas leyendo todavía del sufrimiento que Job está teniendo. Y llega hasta el punto donde Dios le responde a Job. Y básicamente Dios le dice a Job lo que yo entendí, que quiero leer Salmos 46, NTV. Y esto es como lo que yo entendí que Dios le dijo a Job. Y Dios Dios no se fue a explicar por el porqué de las cosas, pero lo que dijo Dios fue que Él era el creador de todas estas cosas. ¿Acaso no confiaba en Él? ¿Acaso no sabía que Él era Dios? Y dice en Salmos 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en la ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. La nación se encuentra en un caos y sus reinos se desmoronarán. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe las lanzas y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Ok, so básicamente entre el versículo que es entre el versículo 40, capítulo 40, 41 y 42, Dios le está respondiendo a Dios, y básicamente el resumen es lo de Salmos 42, versículo, lo acabo de leer. Ese era, ok, perdón, Salmos 46, versículo 10. Y básicamente el resumen es: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Todas naciones me honran, seré honrado en el mundo entero. Entonces Dios no se puso a explicar, ay, Job, es que sabes que Satanás me vino y me dijo que tú eres el más perfecto y que si te reto, a lo mejor blasfemas en contra de mí, o si él te reta, si él te toca, vas a blasfemar en contra de mí. No, Dios no le fue a explicar eso. Dios simplemente le dijo, mira las maravillas, mira quién soy soberano, pero le dijo, estad quietos y saber que yo soy Dios. O sea, reconoce que soy tu Dios, y solo, y esta parte es donde viene lo supernatural, que en realidad yo te puedo contar y puedes escucharlo de boca en boca, pero no sirve de nada si tú no lo vives. Solo tu relación con Dios puede traerte ese refugio y esa tranquilidad, que si Dios te dice, está tranquilos y saber que yo soy Dios, puedes confiar en esa palabra que Dios te está diciendo, y Dios puede traer refrigerio, puede traer sanidad a tu alma, puede traer alivio. Entonces es algo donde Dios usa ese momento para sanar tu corazón, donde Él puede sanar esas heridas que duelen, porque duelen las cosas en la vida, y el Señor sabe que estamos en un mundo donde muchas cosas nos pueden pasar, donde cosas pueden pasar por consecuencias de nuestras acciones, porque Satanás nos está, ¿cómo se dice?, tentando, o porque
Dios está permitiendo que pasemos por diversas pruebas para gloria de su nombre. Entonces por tres cosas podemos estar pasando por adversidades en nuestra vida. Y no me voy a sentar contigo a hablar como los amigos de Job, ni siquiera hablaron con él, lo acusaron. Estás en pecado y por eso se te murieron tus hijos. Estás en pecado y por eso te salen gusanos de tu piel. Y estaban tan enfocados en el relato de Job de ¿por qué te está pasando esto? En vez de buscar la voz de Dios, en vez de decir, sabes que tengo que confiar y saber que Dios está en control, tengo que confiar y saber que Dios me está fortaleciendo. Y claro que vamos a ser humanos y en el proceso del sufrimiento y en el proceso de esas tribulaciones vamos a tener dolor y vamos a rasgarnos, vamos a rasgarnos de sufrimiento, pero mientras haya una pausa, haya el Selah, la pausa, mientras haya una alabanza, un clamor y una reflexión, no es solamente gritos al aire. O sea, hay un crecimiento que a raíz de ese dolor. Y es algo supernatural que Dios te sane tu corazón. Porque yo no te voy a decir cómo Dios sanó mi corazón de una herida que me hicieron en el pasado, o cómo Dios está sanando mi corazón o está sanando mi salud o mis huesos, porque es algo que tú tienes que experimentar con Dios. Ahora podemos escuchar testimonios de gente que dicen, no sabes qué, a mí me habían diagnosticado cáncer, que 4, stage 4 cancer, and now fui a que me hicieran otro examen y salí sanada. Y es algo supernatural que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede sanar tu corazón. Solo Dios puede sanar esas heridas que ni yo sé qué tienes, o no, yo no sé lo que has vivido o lo que estás viviendo o lo que vas a vivir, pero sí sé que Dios es soberano y que Dios dice, estad quietos y saber que yo soy Dios, saber que yo puedo sanar tu corazón, saber que yo puedo estar contigo en este proceso, saber que si tú me conoces, que si somos amigos, que si tenemos una relación íntima, no tienes que hacer esto solo. Entonces, después de eso viene una restauración, y en Job 42, Job responde a Dios y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablo lo que entendía, cosas demasiadas maravillosas de ti que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció después, no voy a leer lo demás porque es mucho palabrerío, pero obviamente es importante, porque es la Biblia, pero es un poco extensa. Y dice que después de esto, el Señor le llamó a los amigos de Job y les dijo que lo que ellos hicieron en contra de Job no estaba bien. Entonces los reprendió, les dijo, ustedes no debieron de hablarle así a Job. Él es un hijo recto, él es mi siervo. Y ahora después de que pasó eso, Dios le pidió a Job que orara por sus amigos que le habían, dolido más, lastimado más su corazón después de todo el sufrimiento que él había sufrido. Y Job oró por sus amigos, aunque yo creo que a lo mejor él se sintió como, tú me dijiste pecador, y no sé, se sintió como a lo mejor un rencor en contra de ellos. Job decidió orar, y después de que Job oró y perdonó, y después de que sus amigos pidieron perdón en holocaustos a Jehová, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, después de tanto sufrimiento vino la restauración de Dios, que Job tuvo que perdonar, tuvo que orar por aquellos que lo lastimaron, y aparte de eso tuvo que ofrecer holocaustos por lo que sus amigos habían dicho. Y después de todo eso,
vino una restauración y dice que se le regresó doble el ganado, doble las ovejas, doble los siervos, doble los hijos, ¿qué? 20, 40, se les dieron más hijos. Oh my Lord. Y entonces la restauración podemos verla en Job 42 y podemos ver que Job en Jeremías 29, 11 al 14 podemos ver la importancia del orar. Y no te lo voy a leer todo aquí porque no quiero extender la demás, pero en Jeremías 29, 11 al 14 puedes leer en casa la importancia que hay en el orar. En Santiago 5, del 13 al 16 puedes ver la importancia que es del confiar en Cristo. Y en Hebreos, I really like it because it's like HEB, and I love HEB. Pero está el HEB 6, 11 al 12, el afirmar la fe en Cristo. Entonces, en la restauración podemos ver estas cosas, que son tres cosas muy importantes, tres puntos llaves o de clave que te pueden ayudar a ti en tu restauración o en el proceso antes de la restauración. También es importante ser humildes. La humildad es una expresión de nuestra dependencia de Dios y el rechazo a la autosuficiencia. Nosotros no somos merecedores de absolutamente nada, no merecemos explicaciones de Dios, pero y tampoco somos merecedores de, ¿cómo se dice? Como del perdón, o somos merecedores de X, Y, Z. Y tenemos que entender que nosotros no hay nada que podamos hacer que nos justifique delante de Dios, porque lo único que nos deja estar delante de Dios es su gracia, es un regalo inmerecido. Entonces tenemos que practicar esa humildad en no jactarnos, porque la jactación puede llevarte a ser, el simple hecho de sentirte autosuficiente, y no depender de Dios en el aspecto de que, ¿sabes qué? Yo creo que sí me sale este proyecto, no tengo que orar. ¿Sabes qué? Yo creo que sí me sale, no le voy a pedir consejo al pastor. Yo creo que sí sale. O ¿sabes qué? Nada más voy a hacer esta decisión y a ver cómo nos va, a ver cómo nos sale. Yo creo que sí porque la otra vez que hice esto, X, Y, Z, me salió bien. Entonces es importante no ser autosuficientes y ser humildes y realmente depender en Cristo. Y vamos a decir que ya la libraste, que ya hubo restauración. Ahora hay que cambiar el enfoque. Entonces, el enfoque está en Hebreos 10, y este sí lo voy a leer. Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Ahora, después de ir en este proceso, vamos a reenfocarnos a lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificar nuestros corazones de las malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y nos consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, esto es lo que nos podemos reenfocar en perseverar pacientemente, mantener nuestra búsqueda en ser más como Cristo, que nos lleva a más disciplina espiritual. Nos lleva a crecer espiritualmente, a afirmar nuestra fe en Cristo, a ser humildes y a vivir por hechos y no por dichos. Entonces, esta es la reflexión que ha llevado, esta es la meta después de toda la reflexión, ¿verdad? De haber estado en el proceso, pero digamos que tú todavía estás en el proceso porque tu proceso es muy largo.
yo te aconsejo a que después de que tú hagas lo que Job hizo, después de pausar, reconocer tu humanidad, alabar a Dios, clamar, orar y reflexionar en la situación en la que tú estás viviendo, no te des por vencida, no te quedes ahí tirada o tirado, sino que tú reenfoques hasta que venga tu restauración. Cambia tu mirada y enfócate en Hebreos 10 del 19 al 25 para poder crecer juntos, afirmar nuestra fe y crecer en esa humildad. Y es muy importante, chicos, no perder nuestra fe. Pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retroceden no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar del alma. Y esa era Hebreos capítulo 10, 35 al 39. Entonces hay que enfocarnos, hay que cambiar nuestro enfoque si estamos en un proceso muy extenso, y vamos a enfocarnos en el crecimiento espiritual, afirmar nuestra fe, el ser humildes y el vivir por hechos y no dichos. Y esta solo es una reflexión pequeña que quería compartir de lo que Dios me ha enseñado en cuestión en mi proceso personal y cómo he podido sentir el abrazo de Dios y cómo yo he podido escuchar su voz y cómo Dios me ha traído a mí versículos para fortalecer mi espíritu y mi alma en momentos que yo me he sentido de lo más bajo. Y lo que me ha ayudado es el pausar, el alabar, el clamar y el reflexionar. Y no hay mejor ejemplo que el que dio Job, porque es muy difícil el vivir esta vida con tantas adversidades que se pueden presentar en el camino o por adversidades que ya han pasado en el pasado y tenemos que cargar con estas llagas en el corazón o con estos pensamientos o con las consecuencias de nuestras acciones de decisiones pasadas. Y solo les quiero como dar como un poquito de ánimo, porque en los procesos es que nadie habla de qué difícil puede ser las cosas después de un gran logro, o qué difícil puede ser una etapa de tu vida, ¿no? O sea, todos están aplaudiendo al final cuando te gradúas, pero nadie sabe las noches que te quemaste las pestañas, nadie sabe las noches en que tuviste que trabajar horas extras para poder poner el down de tu carro, ¿no? Nadie sabe las noches que lloraste porque te fueron infiel o por X razón hubo algo en tu corazón que fue lastimado, y nadie habla de esos momentos oscuros, pero Job no solo habla, pero te dice cómo él lidió con sus momentos más bajos donde él perdió todo. Y por eso te animo a que tomes un momento, pauses y te sientas, reconoce que eres un humano y que tenemos un corazón, tenemos fallas, tenemos sentimientos y es normal sentirnos mal. Lo que no es normal es quedarnos en ese sentir, en quedarnos ahí tirados. Tenemos que pausar, reflexionar y derramar nuestra alma a Cristo y decirle, y te invito a que te pongas de pie en este momento conmigo, y no tienes que hacer nada, pero hay que solo reflexionar y solo te quiero decir que cuando tú estés en un momento en el que estés experimentando un conflicto muy grande, que sientes que no le puedes decir a tus papás, o sientes que no le puedes decir a tu hermana o a tu hermano, o hasta te da pena hablar con Emanuel o con el pastor, te invito a reconocer tu humanidad. Te invito a alabar a Dios, a clamar a Él, a tener ese momento sobrenatural con Dios, porque solo Él puede realmente saber lo que estás
sintiendo en ese momento. Solo Él sabe ese momento de angustia, esa herida, esa amargura o ese enojo que tienes guardado de muchos años, o ese rencor que tienes en contra de alguien. Solo Dios sabe. Y no te está diciendo que está mal, simplemente te pide que clames, que alabes, y después vas a poder reflexionar como Job lo hizo. Él dice: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré, bendito sea el nombre de Dios. Si Él me dio todo, ¿por qué no me lo puede quitar? Después de perder tanto, después de clamar tanto, de bramar como un animal con dolor en su sufrimiento, chavos. Y los invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te ruego, Señor, que en esta noche, Señor, esta semilla, Padre, caiga en nuestro corazón, Señor, en nuestra memoria, Señor, y en esos momentos, Señor, que estemos pasando, Señor, por tribulación, en esos momentos, Señor, que nos da pena decirle a nuestras amistades que estamos pasando, en esos momentos donde nos da pena llamar a nuestros papás, a nuestros hermanos, Señor. Te ruego, Señor, por favor, que tengas misericordia de nuestra humanidad y que tú vengas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, a consolar, Padre, que tú vengas con tu Espíritu Santo, Señor, a sanar nuestro corazón, a darnos ese abrazo, Señor, a acompañarnos, Señor, en ese silencio, Señor, a llorar con nosotros, Señor, a fortalecer nuestras manos, a fortalecer nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, a que podamos, Señor, en ese momento, Señor, soltar esa rabia, soltar ese enojo, soltar esa amargura, Señor, soltar ese rencor que tenemos en contra de alguien y dejártelo en tus manos, Señor, confiando que tú eres Dios, Padre, confiando que tú tienes el control, Señor, y no perder nuestra esencia, Señor, en esos momentos, Señor, de pérdida, Señor, en esos momentos, Señor, de sufrimiento, Señor, en esos momentos de enojos, Padre, sino permanecer, Señor, en el Espíritu como Job lo hizo, Padre, permanecer, Señor, en una alabanza, en una adoración, Señor, rendirnos a ti, nunca blasfemar en contra de ti, Padre. Enséñanos, Padre, darnos las herramientas, Señor, para enfocarnos en ti, Señor, y no en el conflicto, para enfocarnos en ti, Señor, al pesar de estar pasando por X circunstancias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, Señor, porque tú estás, Señor, con nosotros, Señor. Estamos a tu diestra, Padre, y confiamos en ti, Señor. Te ruego, Padre, que tú vengas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, a traer fortaleza, Señor, al que la necesita, Señor, en este momento, Señor, que tú traigas aliento de vida, Padre, que tú traigas un avivamiento, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre, porque necesitados estamos de ti, Señor, porque nuestra humanidad somos débiles, Padre, pero en ti fuertes somos, Señor. Nos levantamos, Señor, al pesar de las circunstancias, a pesar del proceso, Señor, confiados, Señor, que va a haber un alivio al final, Padre, confiados que tú vienes pronto, Señor, confiados de que tú vienes por tu iglesia, confiados de que seremos parte de tu esposa, Señor, vestida en ese vestido puro y sin manchas, Señor, confiados que tú tienes el control, Padre. En ti descansa nuestra alma, Señor, y te damos a ti toda gloria y toda honra, Padre. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.